Buenos días, mi nombre es Rodrigo Andrés Castro Neme y en esta presentación abordaré el tema la naturaleza del conocimiento científico, consenso, disenso y objetividad científica, basado en el documento de Antonio Diegues titulado La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad. En esta exposición explicaré qué es el conocimiento científico, cuál es su relación con el consenso y el disenso y qué papel cumple en la generación de políticas y cómo se diferencia de la pseudociencia. En este abrebocas, en el documento de Antonio Diegues, plantea una reflexión crítica sobre la ciencia y cuestiona la idea tradicional de que ésta funciona mediante un único método científico universal. El autor explica que la ciencia debe entenderse como una práctica histórica, social y humana, que cambia constantemente a partir del debate, a partir de la investigación y la revisión crítica. Además, la ciencia no produce verdades absolutas, sino conocimientos provisionales que pueden corregirse o reformularse con nuevas evidencias. Por ello, conceptos como el consenso y el disenso resultan fundamentales para comprender cómo se construye realmente el conocimiento científico. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento científico? Es una forma de saber organizada, sistemática, que busca explicar fenómenos de la realidad mediante evidencias, mediante la observación y el análisis crítico. A diferencia del conocimiento cotidiano, esta requiere comprobación, argumentación y validación colectiva. Me llamó la atención porque Diegues señala que la ciencia no depende únicamente de datos o experimentos, sino también de modelos, teorías y discusiones entre investigadores. Entre sus principales características encontramos que busca explicar, predecir fenómenos, es verificable, acepta correcciones y se construye de manera colectiva. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento científico siempre está abierto a revisión. Uno de los aportes más importantes del texto es que no existe un único método científico universal. La ciencia utiliza diferentes formas de razonamiento como la inducción, la deducción, la formulación de hipótesis y la abducción. Cada disciplina desarrolla métodos distintos según el problema que investiga. Por esta razón, la ciencia debe entenderse como una actividad dinámica y plural. El conocimiento cumple un papel fundamental en la construcción de políticas públicas. Las decisiones relacionadas con la educación, la salud, el medio ambiente o la economía suelen apoyarse en investigaciones científicas, evidencias técnicas. Sin embargo, aclara el autor que la ciencia no debe o no se decide por sí sola. Hay unas políticas que influyen, que involucran aspectos éticos, sociales, culturales y económicos. Por ello, durante las problemáticas sanitarias o ambientales, la ciencia aporta información y análisis, pero las decisiones finales dependen también de debates políticos y sociales. Esto demuestra algo complejo entre la ciencia y la sociedad. Por otro lado, el consenso científico es el acuerdo alcanzado por la comunidad científica después de procesos rigurosos de investigación y validación. Este consenso se fundamenta en evidencias, en una revisión crítica colectiva. Sin embargo, es importante entender que el consenso no significa que es unánime. Se trata de acuerdos provisionales que pueden cambiar cuando aparecen nuevas evidencias. Por eso el consenso permite dar una estabilidad al conocimiento científico y orientar decisiones importantes dentro de una sociedad. En cambio, el disenso corresponde al desacuerdo crítico entre científicos frente a teorías o interpretaciones. Lejos de ser algo negativo, el disenso me parece que es fundamental para el avance de las ciencias, pues gracias a la crítica, al cuestionamiento surgen nuevas hipótesis, investigaciones y descubrimientos. Explica que el disenso suele aparecer especialmente en fronteras de investigación, en debates entre hipótesis rivales. En consecuencia, me parece que la ciencia se ayuda en cuanto al disenso porque permite ese contraste de ideas, esa revisión permanente de la investigación. En cuanto a la ciencia y la pseudociencia se diferencian principalmente en la manera en que validan el conocimiento.
La ciencia utiliza evidencias, experimentación, revisión crítica, posibilidad de corrección. En cambio, si vemos, la pseudociencia suele apoyarse en creencias, evita la crítica y no permite como esa verificación rigurosa. Popper afirmaba que una teoría científica debe ponerse a prueba y demostrar si es falsa o verdadera. Por ello, la apertura al error y a la crítica constituye una de las principales características, en este caso, de la ciencia auténtica. Desde una perspectiva crítica, el texto de Antonio Diegues rompe con la imagen idealizada de la ciencia como un conocimiento completamente objetivo y neutral. Esto demuestra que la ciencia está influenciada por factores históricos, sociales, culturales, que a veces no se tenían en cuenta. Asimismo, plantea tanto el disenso como el consenso son fundamentales en la construcción del conocimiento científico. En este sentido, la objetividad científica no depende de esa verdad absoluta que nos han vendido, sino de procesos colectivos de revisión crítica y argumentación. La pluralidad metodológica y el debate fortalecen la ciencia y permiten su constante transformación. En resumidas cuentas, podemos afirmar que el conocimiento científico es una construcción dinámica, crítica y sistemática que busca comprender la realidad mediante evidencias, métodos rigurosos. También podemos encontrar como conclusión que el consenso permite consolidar teorías y orientar decisiones sociales, mientras que el disenso favorece la crítica, la innovación y el avance del conocimiento. Además, la ciencia se diferencia de la pseudociencia por una, que es un carácter verificable, y que me parece que la pseudociencia de alguna manera tiene una cuestión y una habilidad que es basada en creencias. Finalmente, el texto nos permite comprender que la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas como lo han planteado algunos documentos, sino una práctica humana, permanente, que permite la construcción y la revisión. Muchas gracias.